Buenos días, mi nombre es Yuri Díaz Pino, pertenezco a la Universidad Americana, licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. En la mañana de hoy estaré exponiendo la introducción al Derecho Internacional Público. La finalidad esencial del Derecho Internacional Público es asegurar la paz y seguridad internacional, fungiendo un orden de ideas internacional al crear normas jurídicas mediante la fuente del derecho internacional, basada en un ordenamiento de ideas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen unos elementos centrales en conceptos como la soberanía de Estado, la equidad, entre otros. Las obligaciones internacionales, el territorio como fuente del derecho. Derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas, costumbres y principios jurídicos que regulan las relaciones entre los estados, entre los países, cuya finalidad esencial es asegurar la paz y la seguridad internacional. Elementos del derecho internacional público. La soberanía forma parte de uno de los elementos del derecho internacional público. Para que podamos comprender un poquito más a fondo, es un concepto por la cual tenemos que tener presente que es sustantivo, el cual designa la autoridad suprema. ¿Qué quiere decir esto? Un poder sobre algún sistema gubernamental. La equidad es uno de los elementos del derecho internacional público debido a la disciplina que implica como el trato de diferencia en cuanto a situaciones específicas, siempre que tengan como finalidad lograr la igualdad en el ejercicio de los derechos. Son obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional que debemos respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de derechos humanos contra individuos y grupos de personas. Características del derecho internacional público. El derecho internacional público está integrado por acuerdos entre estados, tales como son los tratados internacionales, como diferentes denominados según sea el caso. Ya pueden ser pactos, tratados, convenios, cartas, memorándum, declaraciones conjuntas, intercambio de notas, entre otros. El tratamiento de los ciudadanos extranjeros en el derecho internacional público brinda protección a los extranjeros como amparo. Los ciudadanos de países gozan de un acuerdo que son ciertos tratados internacionales. El derecho internacional trabaja con una estructura descendiente por la cual no existen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Se mantienen organismos internacionales que proveen el espacio para la mediación entre los estados y a su vez existe la Corte Internacional de Justicia, que es las Naciones Unidas, el cual facilita los conflictos internacionales entre países participantes. El derecho internacional público integra nuestro ordenamiento jurídico e incluso lo hacen con jerarquía suprema y hasta constitucional. Son los procedimientos medios a través de los cuales se crean y modifican o extinguen normas jurídicas. El derecho internacional público, su sistema de fuentes, la determinación de las cuales son las fuentes del derecho internacional, se ha venido basando en lo dispuesto del artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que establece el tribunal, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, creando controversias que sean sometidas y se deberán aplicar las convenciones internacionales, las costumbres internacionales, los principios generales del derecho. La costumbre. Tradicionalmente, el derecho internacional público ha sido un derecho fundamental, pero en la actualidad la costumbre sigue siendo relevante en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque en la actualidad los estados son las organizaciones internacionales, sobre todo el General de las Naciones Unidas, en expresión del concepto o convicción jurídica de la comunidad internacional. La costumbre es un procedimiento de creación espontáneo, no formaliza las normas del derecho internacional público, surgiendo con la repetición constante de conductas uniformes. Los actos unilaterales del Estado. La Comisión del Derecho Internacional se viene ocupando de la cuestión de los actos unilaterales desde 1996. En el 2006 se aprobó los principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados, capaces de crear obligaciones jurídicas. La jurisprudencia. Hemos de tener en cuenta que las sentencias internacionales tienen un valor jurídico importante dentro del derecho internacional público, debido a que construir precedentes de la práctica de los estados pueden ser tomadas en consideración como medio de prueba de forma consecutinaria y principio general del derecho. Muchas gracias por su atención, espero que sea de su agrado esta exposición sobre la introducción del derecho internacional público.